muchas gracias por invitarme, y supongo que la Juventud Sindical me invitó por ser yo el más joven, o mejor dicho, el joven con mayor antigüedad que hay aquí, ¿no? Así que gracias por invitarme. Los compañeros me decían, bueno, para el conocimiento de los que no me conozcan, yo soy un antiguo militante sindical, fui miembro del equipo del SAON, no sé si hay algún compañero aquí del SAON, fui miembro del Comité Central Confederal de la CGT hasta el año 76, representando al SAON, hasta el momento de la intervención militar. He sido miembro de la resistencia peronista, y luego me dediqué fundamentalmente al sindicalismo internacional, donde hemos transitado un largo camino, entre otros, con Juan Carlos Smith. Así que, en realidad, como el tema eje del día de hoy es el tema de las tecnologías, de lo que llamamos las tecnologías convenientes, no voy a ser yo el que va a disertar, simplemente voy a acompañar, y ya que la juventud me invitó, bueno, les propongo que me inviten para que hablemos de sindicalismo, tanto nacional como internacional. Y lo que sí me parece importante señalar, aprovechando la presencia de nuestro secretario general, Juan Carlos Smith, es que el movimiento obrero está jugando una patriada muy fuerte en todo el proceso de unidad sindical, que seguro que ustedes vienen informados por cada uno de esos gremios, y supongo que en todo caso Juan Carlos nos va a ayudar un poco más en el conocimiento de esto. El desafío de la unidad sindical, que es una consigna histórica del movimiento de trabajadores en el mundo, es el desafío que nosotros estamos enfrentando hoy, que esperamos que, como decía mi jefe y líder Juan Domingo Perón, espero que los dirigentes sabios y prudentes sepan encontrar el camino para que este modelo reaccionario que hoy nos gobierna no vaya a lesionar los intereses fundamentales de los trabajadores. En ese aspecto nosotros hemos constituido, conducidos por Juan Carlos, un equipo en la CGT que le llamamos el equipo Vallese, el grupo Vallese, por el hecho que nos reunimos en CGT, y es que estamos tratando de aportar a la tarea de arrimar insumos a la conducción para que podamos entre todos los trabajadores, poder enfrentar este desafío tan importante que estamos sufriendo en este momento. Así que yo les deseo éxito en esta tarea de hoy, pero fundamentalmente les deseo a cada uno de ustedes y a cada uno de sus gremios el éxito en la lucha por la defensa inclaudicable de los derechos de los trabajadores. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento como corresponde. El primer agradecimiento es a los compañeros de juventud, que yo no tengo las esperanzas que tiene Pancho de que me sumen como uno más de la juventud, pero digamos siempre es agradable que a uno lo reconozcan por lo poco o mucho que pueda hacer en este tiempo. En segundo lugar, quiero completar la presentación que el compañero hizo de mí, porque yo le pedí que contara algo que hoy es una anécdota que pero para mí es muy importante. En el año 1974 al 76 yo fui secretario general, primer secretario general y creador del primer gremio de trabajadores informáticos que se llamó Asociación de Trabajadores de Procesamiento de Datos, que intentaba, en una época muy difícil, tratar de encuadrar como trabajadores a chicos, compañeros, profesionales que creían que por tener un título no eran trabajadores, y porque además en esa época había muy pocas computadoras con sueldos muy altos, les creaba una falsa sensación de superioridad que todos los que estamos acá sabemos que no es cierta. Fue una lucha muy fuerte, tuvimos más de 1000 compañeros encuadrados, pero pecaba de un principio que los que tomamos esa iniciativa éramos muy verdes en el gremialismo, desconocíamos que eso era un gremio, en ese momento por lo menos, de orden horizontal, que en realidad cruzaba todos los gremios verticales y que por lo tanto se enfrentaba sin saberlo al principio básico de la organización gremial argentina. De todas maneras, eso me lo contó Juan Carlos Smith, de Luz y Fuerza, el negro Escano.
Oscar, perdón, pero los 73 me pesan en la cabeza. Me lo contó con mucha paciencia y con mucho afecto, y la gente de Ceiba, la gente de Ferrocarriles, se sumaban a lo nuestro, sabiendo que esto era un proyecto que realmente era imposible. Así que hoy reencuentro eso, tuve una historia posterior, pero quiero decir que desde ese lugar voy a intentar hablar sobre este tema, digamos, agradezco también a Salomón, que nos hizo la valoración de poder incorporarnos acá. Y para terminar con los agradecimientos, quiero agradecer al Grupo Vallese, que en su momento me invitaron a este lugar, a trabajar al lado del compañero Juan Carlos Smith, y nos permitieron impulsar algunas ideas que hoy están instaladas y que forman parte de la preocupación mayor de los trabajadores de cara a los próximos, por lo menos a los próximos 30 años. Ustedes van a ver que algunas cosas ya están reflejadas. Voy a tratar de correrlas un poco más rápidamente porque han sido expresadas digitalmente en el video que acaban de ver recién, ¿no? Cuando hablamos de tecnología y trabajo, me gustaría enfocarlo no desde la historia, sino desde el futuro. Es decir, qué va a pasar y qué tendría que hacer los trabajadores y el movimiento obrero organizado como para ocupar el espacio que corresponde, para fijar de alguna manera un hito y modificar y conducir el futuro que la tecnología le depara al trabajo humano. Lo cierto, todos lo sabemos, que la tecnología está transformando el trabajo en todo el mundo. En todos los lugares, en todos los ámbitos, se está produciendo un fenómeno de acumulación en grandes empresas de desarrollo productivo, y cada vez un adelgazamiento de las empresas, digamos, medianas y pequeñas, que poco a poco se van transformando en proveedores de esas grandes empresas hasta llegar a, en la imaginación de quienes lo diseñan, al espacio que algunos llaman, y hoy está de moda desde el gobierno, los startups. No sé si han sentido ese nombre. En realidad los startups son espacios culturales en donde se le dicen a los jóvenes que con un poco de inteligencia y con un recurso tecnológico pueden convertirse en empresarios. De empresas de 1 o 2 personas, los apartan del movimiento obrero, los apartan de su condición de trabajador y generan una multitud de pequeñas empresas que nacen y mueren en la medida que son aceptadas o no por las grandes acumulaciones productivas, que son las que en última instancia van a determinar no solo qué tecnología usar, sino a quienes se les va a dar o no dar trabajo. Entonces, el mundo va hacia ahí. Yo tengo un video, a mí me gustaría que cambiaras a la primera. Yo tengo un video que en realidad voy a tratar de hacerlo reducido, que muestra cómo, pero que es importante, muestra cómo, que es un tributo de acá de Pancho en algún momento, cómo Mercedes-Benz fabrica prácticamente con 3 personas el automóvil. Así que dale si podés.
lo cortamos aquí, pero si siguiéramos van a ver cómo colocan hasta los vídeos. Y al final del video se ven dos personas colocándole la marca Mercedes-Benz en el capot, el triángulo ese, la estrella esa que tiene. Es decir, le dejan al hombre la tarea menor. Y bueno, obviamente yo me imagino a esos compañeros luchando por su sueldo, por su salario, y esos son los que quedaron adentro, los que quedan afuera ni pensar. No es el único, cuando uno habla de robotización, inmediatamente piensa en este tipo de problemas, pero no es el único tema. La aparición de las impresoras 3D, ustedes conocen, son las impresoras capaces de imprimir, digamos, productos de volumen, de 3 dimensiones, genera una posibilidad de transmisión de conocimiento y de diseño a través de la red y la producción en el lugar de fabricación, con lo cual, esto tiene que ver con el transporte. El transporte, básicamente, en un futuro que no puedan ver en cuántos años, tiene otro enemigo más, que es la capacidad o la necesidad de transportar elementos físicos voluminosos, reemplazada por un envío de diseño que termine siendo fabricado en el mismo lugar. Entonces hay un pequeño video también que te pido que lo pases, lo vamos a pasar un pedacito, que muestra, digamos, cómo hoy se está pasando eso, incluso construyendo edificios. No tiene sonido, esas manos están construidas totalmente a través de impresoras 3D de hoy, digamos, esto pasa hoy. Y de esta manera se construyen edificios, de la misma manera, instalando una impresora gigante 3D que imprime, digamos, el material y se arma directamente en el lugar de la construcción del edificio. Bueno, adelante. Porque el tema de la robotización no va solamente a afectar los procesos de producción física, también van a afectar a los servicios. Recién les acabo de decir cómo un tipo de artificio que permite fabricar en el lugar que se necesita va a afectar o va a modificar los volúmenes de materiales y de productos a transitar por el planeta Tierra. Pero no es el único, hay otros ejemplos. Por ejemplo, los peajes. Acá están los tres ya presentados. Los peajes, ¿no? Los peajes constituyen un espacio de vinculación muy directa con muchos de los compañeros acá presentes, con algunos de los compañeros acá presentes, que necesariamente van a ser automatizados. Nosotros tuvimos una reunión ayer en CGT, donde un compañero de peaje pegaba una observación sobre la tecnología, con justa razón seguramente, a utilizar, los impedimentos que tiene. Y yo en ese momento pensaba, todos ustedes pasan, o muchos de ustedes pasan con el auto por esa máquina infernal que hace aparecer las chapas de los autos, reconociéndolas simplemente con la lectura. De allí a reconocer en el momento que el coche llega en el peaje, consultar la base de datos que se está construyendo, porque el sistema bancario se está digitalizando de una manera exponencial, una velocidad exponencial, y saber si tiene crédito o no, y dejarlo pasar en un solo paso. Es decir, es probable que la tecnología que hoy se aplique tenga inconvenientes, pero lo que es seguro que en el corto, mediano plazo, el sistema de peaje va a hacer, si las cosas siguen así, va a seguir el camino de la automatización y la desaparición del trabajo de los compañeros, ¿no? Y bueno, no hace falta que les diga a ustedes, en Inglaterra ya están anunciando en 20 años el transporte de camiones sin personal. Esto es una realidad que solamente falta realidad técnica, falta solamente las decisiones de orden empresarial, de remarco empresarial, porque ahí está el punto de inflexión del tema, para la implementación. Bueno, y para hablar finalmente de
otro sistema en donde el servicio es lo predominante, hay que hablar de Uber, que tiene un éxito en el mundo. Y si uno se pone a pensar, discúlpenme la grosería, ¿qué mierda pone Uber? ¿Qué pone Uber para que para que en una ciudad la gente decida subirse a un coche, a un auto que no conoce quién es, no sabe en qué condiciones está el auto? Y lo que pone es una imposición de orden tecnológica y una imposición de orden política que genera una concentración de algo abstracto, porque ellos no ponen Uber, no ponen ni el coche, ni la persona, no ponen nada. Algo abstracto en un poder global que es intangible. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con otros sectores de orden global que acumulan el mayor de los poderes que puede hoy manejarse, que es el poder del conocimiento y de la información. Dale. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. Esta es una afirmación que se ha dicho con suma contundencia y verdad y demostración en el video que vimos recién. La tecnología no es neutra. Hay una imaginación de pensar que la tecnología crece como crece una planta de naranja, digamos. Uno agarra una semilla de naranja, la pone en la tierra y espera y va a salir una planta de naranja, porque no hay nada que podamos hacer para que sea una planta de durazno. Bueno, con la tecnología no pasa eso. La tecnología siempre está diseñada por el poder, como dijo el video. Y por lo tanto, si está diseñada por el poder, la discusión de qué hacer con la tecnología es una discusión política, porque es una discusión de poder. Pasá por favor esto. Esta es una frase de Francisco que me parece valiosa leerla. Yo voy a usar el anteojo, pero ustedes posiblemente la lean de ahí, porque plantea objetivamente afirma esto en Laudato Si. Hay que reconocer que los objetos productos de la técnica no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Entonces, este pensamiento nos hace caer en la gran pregunta: ¿quiénes deciden el desarrollo tecnológico? Si son las empresas, una más. Una respuesta son las empresas. Si son las empresas, solamente estamos planteando un esquema en donde el único criterio de decisión para elegir tecnología es la ganancia o la plusvalía. Si nosotros apuntamos a que el único línea es esa, el desarrollo tecnológico va a terminar con el trabajo humano, porque en última instancia siempre va a ser más económico, ahora, dentro de 10 años, no dentro de 100, porque el crecimiento y el desarrollo es exponencial. Ahora, dentro de 10 años, dentro de 20, va a ser más económico dejar a la gente afuera y producir sin personas que nos traen problemas. Algunos dicen, bueno, pero si no se produce, si no se trabaja, ¿cómo se gana? Bueno, hay toda una línea que fue mencionada en la película muy bien, que acá está Yeyati, este hombre, que plantea que, bueno, démosle dinero a todo el mundo para que puedan consumir. Se olvida el señor Yeyati y los que promocionan eso, que por lo menos en el peronismo, el primer concepto que se plantea es que el trabajo es el camino de la dignidad del ser humano. Por lo tanto, darle dinero sin darle la oportunidad de que tenga su trabajo, en realidad lo que está haciendo es negando una condición que creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser la sociedad. Y si es la sociedad, dentro de la sociedad cumple un rol fundamental el movimiento obrero, organizado. Entonces, ¿de qué forma? Seguimos, por favor. Hay dos conceptos, con esto prácticamente termino, hay dos conceptos que quiero, digamos, transmitir. El primero es un concepto que está desarrollado en el Foro para una Nueva Política Industrial, que ha sido aceptado por muchos, que es el concepto del hexágono virtuoso. Dale, hay un videito de 3 segundos que lo explica.
El resguardo de los intereses superiores de la sociedad y la búsqueda de consenso para dar respuesta a los intereses sectoriales constituyen una práctica superadora del predominio de un sector en desmedro de todos los demás. Estado, empresarios, trabajadores, técnicos, académicos y demandantes de tecnología constituyen un hexágono virtuoso que permite el desarrollo industrial con justicia social. En ese hexágono, los trabajadores tienen un rol fundamental. Por dos razones, ustedes lo saben mejor que yo. En primer lugar, porque son los que van a sufrir la variable de un mundo que, si sigue de esta manera, van a ser, digamos, la variable de ajuste. Y en segundo lugar, porque la Argentina tiene desarrollado una cultura de valoración del trabajo que hace que no solamente se defienda el trabajo propio, sino la condición de trabajo como una condición de dignidad social. ¿Qué pasa? Bueno, el concepto de tecnología conveniente fue dicho con toda exactitud. Yo lo voy a repetir porque vale la pena. Es una tecnología de cualquier grado de complejidad y escala, producida en el país o adquirida en el exterior, protegiendo en este último caso los intereses nacionales, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y respetar a la naturaleza. El debate político incorpora una nueva dimensión a la económica. Esto es otra cosa. La tecnología no es solamente una categoría para discutirla, digamos, al costado. Constituye una categoría de discusión política, de la misma manera como hace muchos años atrás la economía pasó a ser una categoría de discusión política y en algunos momentos la economía pasó a ser la mandante sobre la discusión política. La tecnología tiene que tener esa categoría de discusión y ser tratada en forma, digamos, con esa concepción, que es la mirada política. Para cerrar esto, una pregunta que en algún momento hizo Salomón y que yo doy mi humilde opinión, que es que el movimiento obrero organizado y los trabajadores deben estar preparados para participar en las decisiones sobre el rumbo que debe tomar el desarrollo tecnológico. Eso implica varias cosas. Por favor. La primera es la formación conceptual. Es decir, para poder discutir sobre tecnología es muy importante apropiarse de los conceptos que permitan discutir sobre tecnología. Hoy vemos, y no en el plano de los trabajadores, vemos en el plano de muchos funcionarios políticos, de un lado y de otro, cómo se plantean mecanismos que van transformando la sociedad hacia la sociedad que no queremos y que pasan inadvertidos. Por ejemplo, hay una discusión, voy a poner un solo ejemplo que es bastante evidente. Hay una discusión hoy sobre el compre nacional, que se está discutiendo qué porcentaje de productos locales o productos importados determinan que un producto es nacional, y no se está discutiendo que el producto nacional debe estar determinado por la cantidad de tecnología que se desarrolla localmente y la cantidad de trabajo que genera. Esto es una discusión que hay que dar, porque en esas pequeñas discusiones donde uno toma desde el pasado las visiones, pasan los elefantes de lado, y quienes tienen concepto de cómo construir desde el poder la sociedad que, por lo menos yo y creo que todos los que estamos acá no queremos, la van inoculando, digamos, gota a gota. Por eso es importante una formación conceptual. Y también es importante una capacitación técnica, porque suponiendo que uno puede transformar influir, que esta es la idea, sobre el desarrollo de tecnologías, es necesario estar preparado para cambiar los conocimientos. Es necesario estar preparado para sumar conocimientos que hoy no son necesarios en el actual estado de la tecnología. Por lo tanto, la capacitación técnica es parte, junto con la conceptual, del desafío. Finalmente, el último tema, que es el más importante, es reclamar la incorporación de los trabajadores organizados a los ámbitos donde se decida la adopción de tecnologías, las actuales y las que vienen después. Es decir,
con un nivel de concepción como el que se está planteando y con un nivel de participación que permita decir esto sí, esto no, esto es conveniente y esto no, podemos empezar un camino donde los trabajadores tengan algo que decir para dirigir el rumbo de la tecnología hacia las tres banderas que hoy tenemos, que hemos tenido de toda la vida, que es soberanía política, independencia económica y justicia social, y la cuarta bandera que agregamos, que es el cuidado de la casa común. Quiero terminar con una frase de Francisco que resume la prioridad principal. En la actualidad, en la actual realidad social, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Nada más, muchas gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes. Desde la Juventud CAT les quiero agradecer la presencia, el interés por este tema tan importante, a todos los dirigentes, compañeros militantes, directivos nacionales. Creemos desde la Juventud que es un tema para instalar, es un tema que vamos a tener que combatir más adelante, y es bueno que haya este interés sobre este tema en particular, que va a ser la lucha nuestra en un futuro inmediato, acá como los compañeros lo han dicho de una buena manera. Quiero, secretario general de la CAT y de su sindicato Dragado y Balizamiento, nos brinde el cierre. Agradecer desde la Juventud CAT a todos los presentes y en especial a los compañeros disertantes por la gran charla que nos están dando. Muchas gracias, compañeros. Un gustazo estar con ustedes aquí. Esta preocupación creo que la promovió el compañero Julio Sosa, que está por allí sentado, en un encuentro que estuvimos con nuestra internacional hace algunas semanas atrás. Es un tema denso, es un tema en el cual todavía hay un profundo desconocimiento, y de lo que lo único que tenemos en una mirada hacia el futuro es la certeza. ¿A dónde van a ir a terminar todos estos cambios que acabamos de ver? ¿Y cuál va a ser la realidad del trabajo en el futuro? Naturalmente, esta explicación que ha hecho el compañero Zaganini, este humilde video que hemos presentado, que ha sido nuestra ponencia en el Instituto de Itela. Hace pocos días estuvimos en el Instituto de Itela frente a 500 hombres y mujeres de posgrado, y frente al rector presentamos este video y discutimos justamente con quien estábamos criticando en el video, un columnista del diario La Nación, acerca de cuál es nuestro diagnóstico, nuestra mirada alrededor de este tema. Entre otras cosas porque hay que ser conscientes, compañeros, que no hay una sola respuesta. Y que probablemente las respuestas que tengamos que diseñar ahora, las tengamos que cambiar mañana. Porque de eso se trata la dinámica que tiene el cambio. Lo primero que hay que destacar y subrayar permanentemente: ustedes son cuadros, militantes, comisiones internas, delegados, que tienen responsabilidad al interior de sus propios colectivos de trabajo. Lo primero que hay que decir en cualquier lugar es que este tema hay que resolverlo, como dijo el compañero, políticamente. En la Plaza de Mayo, si ustedes me escucharon, yo dije, venimos acá a demandar una respuesta política, porque va a ser la política la que nos va a sacar de esta crisis. Y frente a esto también la respuesta es política. Cuando digo política no es lo partidario, que normalmente los malintencionados nos quieren llevar. No, cuando digo la política, estoy hablando de la política de la clase trabajadora y de la respuesta que necesitamos para descodificar
todos estos enigmas que están acá. Porque efectivamente, esto no es una fatalidad. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que lo que nos presentan como la modernización es una fatalidad que es inevitable y que se terminó. La respuesta es esto. Acá se terminó, no hay ninguna otra contestación, no es verdad. Primera cosa que tenemos que meternos todos en el mate. Lo segundo que hay que decir, no todo es tan lineal como aparece. Corea, que es uno de los países que está en la punta de la revolución tecnológica, es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de robots, pero hay una regulación que establece que solamente puede haber no más de 300 robots por cada 10.000 trabajadores. Allí interviene la política. De modo tal que todo no es tan lineal ni tan resolutivo. El segundo problema que aparece frente a este desafío, el consumo. Porque si hay una enorme productividad y una enorme tasa de ganancia, ¿qué va a pasar con el consumo? Contrariamente a lo que aparece en el video, o en todo caso polémico para que lo discutamos, es el hecho de que no va a haber una multiplicación del consumo como dice el video tampoco. Porque si se tecnifica todo y se robotiza y automatiza todo, lo más probable es que caiga el consumo. O que se concentre en pocas manos, como también bien lo dice. De modo tal que este es también un aspecto que va a haber que descodificar. El otro tema, algo para nosotros central. Más allá del convenio colectivo y de que todos peleamos por ganar una moneda más, para nosotros, ¿qué es el trabajo? Para nosotros como sociedad, ¿qué es el trabajo? Yo suelo decir que el trabajo tiene un montón de significados. Uno de ellos es el significado de la dignidad nuestra. Pero digo, el compañero que está en la esquina de cualquiera de nuestras calles vendiendo naranja está trabajando. Pero eso es trabajo. El empleo, con convenio colectivo, con seguridad social, con sindicatos, con todo eso, es otra cosa. Y hay que aprender a diferenciar estas dos cosas. Porque como bien dice el video, en la antigüedad había un trabajo y había una determinada clase que hacía ese trabajo mientras los otros se rascaban la panza o andaban guerreando por todo el mundo. De modo tal que hay que establecer, para nosotros el trabajo es un valor, no es una mercancía. No cotiza en bolsa. El trabajo es intrínseco a nuestro interés y es el que edifica nuestras organizaciones sindicales. Y es el que nos agrega algo más que nos hace dignos, la solidaridad. Sin trabajo no hay solidaridad. Hay varias corrientes de opinión para enfrentar este fenómeno. Hay muchos que piensan que hay que meter impuestos a todos los que incorporan este tipo de innovación tecnológica. Es decir, si meten robot, como dice el compañero, van a meter robot toda la flota de camiones, bueno, que a todos esos tipos que ponen eso le metan un impuesto muy fuerte por incorporar, porque se supone que va a aumentar su tasa de rentabilidad. ¿Por qué impuestos? Porque de esa manera vamos a recaudar para obtener amortiguadores sociales para el desplazamiento de mano de obra que tenemos. Esa es una visión. No la comparto y no creo que la onda expansiva sea tan rápida y tan profunda como esto, porque todo eso está para discutir. Se viene, pero no sé cuál va a ser el resultado. De modo tal que hay una corriente de pensamiento que dice que hay que meter impuestos a toda la innovación tecnológica. Va en contra de la mirada capitalista, esto, desde ya se lo digo. Hay otro paradigma, de decir, bueno, automatizamos todo, cada vez hay más desplazamiento, entonces generamos un nuevo paradigma. Si el paradigma de la revolución industrial fueron las 8 horas, las famosas 3-8, 3 horas de descanso, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para el esparcimiento, tal vez haya que construir un nuevo paradigma en el siglo XXI.
porque van a cambiar los métodos de producción y presumiblemente se acortarían los tiempos de trabajo. Ahí aparece otro problema, el ocio. ¿Qué hacemos con todo el tiempo muerto que tenemos en nuestra vida? Y lo digo a propósito de la renta universal, que ahora voy a abordar. Porque esto de la renta universal no es nuevo. No es únicamente que yo estuve en Finlandia. No se llamaba así, pero ese experimento se llevó a cabo en la década del 80, finales del 70 y el 80 en los países nórdicos. Y lo que ocurrió en los países nórdicos, ecos que llegan hasta ahora, es que la gente se suicida. Porque si uno está al pedo todo el día, durante toda la vida, durante todo el año, lo más probable es que se pregunte para qué carajo está la vida. Entonces, eso también es un problema. A lo mejor nosotros lo vemos como una boludez esto que digo, pero no lo es tanto, porque yo le preguntaría a cualquiera que pruebe que esté al pedo un año completo, rascándose las pelotas, a ver si realmente eso no lo va a terminar afectando. Lo otro, la onda expansiva de la innovación va a llegar con la misma velocidad a todos los lugares. El hombre, el ser humano, se va a acostumbrar a interactuar nada más que con la máquina. En muchos lugares del mundo, los trenes están preparados ya para correr, pero no pueden. No se puede hacer eso. Y le pregunto a muchos de los que están acá que han viajado en el mundo, yo no me subiría ni en pedo en un avión que está un piloto automático, y tiene piloto automático el avión. Pero si no hay doniato ahí, que lo bajan y que lo suben, lo más probable es que no viaje más nadie ahí. Entonces, es otra cuestión que tampoco es tan sencilla para resolver desde el punto de vista tecnológico. La otra cuestión no llega de la misma manera, porque las capacidades, las producciones, la dinámica de las economías, las geografías mundiales, no son iguales en todos lados. ¿A dónde carajo van a meter robots en África si todavía no salieron, no se bajaron del árbol? Dicho con todo respeto. Es decir, no va a haber una onda expansiva que de repente va a ser, esto va a tener distintos momentos y por lo tanto distintas respuestas y por lo tanto elaborar diferentes estrategias. Y finalmente surge tres preguntas que no solamente lo tenemos que hacer como sindicalistas, sino como personas, habitantes de este planeta. Algo de esto dijo Sarcanini. ¿Qué modelo de desarrollo? Porque es muy importante que digamos, ¿qué modelo de desarrollo? Nosotros vamos a hacer un modelo de desarrollo únicamente asentado en las ventajas comparativas de que porque tenemos soja, o porque tenemos petróleo, o porque tenemos algo de mineral. Y entonces cuando se nos termine eso, nos vamos al carajo. Y le metemos robot ahí y todo eso para saquear lo más rápidamente posible todo el planeta y todo el país, y a la mierda, cuando se termina nos quedamos en bola. ¿Qué modelo de desarrollo? Porque el desarrollo, el modelo ese, va a servir para nosotros lo que estamos viviendo ahora, no tiene que servir para lo que viene atrás nuestro. Porque todos ustedes tienen familia o están en vías de tener familia y seguramente le van a querer dejar algo. Es el compromiso de la sociedad humana. ¿Qué modelo de desarrollo? El segundo punto, ¿qué modelo de consumo? El Papa lo dice. Él dice que si nosotros consumiéramos igual que los norteamericanos, si el planeta tuviera el mismo nivel de consumo que los norteamericanos, no tendríamos que ir a la mierda a vivir a otro lado. Porque no banca. Porque los recursos naturales, compañeros, no son infinitos, son finitos. Agua potable, bosques, petróleo y otras cuestiones no son infinitas. Debemos tener estas tres preguntas. ¿Y qué tipo de sociedad? Porque una sociedad habitada con la mitad de tipo que tenemos que hablar con una máquina, ¿no? Y a una sociedad donde todos todavía nos manejamos con la lengua, con nuestras costumbres, con nuestro contacto directo con el compañero, es muy difícil de ver cómo se va a resolver esa sociedad. ¿Y qué problemas va a traer ese tipo de sociedad? Problemas que no conocemos. De modo que en esta primera introducción digo,
Esto es así, pero también va a haber una creación de trabajo que hoy no sabemos a dónde carajo van a estar. ¿A dónde van a estar? ¿A dónde van a estar los nuevos puestos de trabajo? Mucha gente, inclusive los expertos, no saben dónde van a estar. Es cierto que este cambio no es el mismo cambio y no es el mismo cambio que el cambio de la revolución industrial. Porque cuando vino la revolución industrial y apareció la máquina a vapor, hubo un desplazamiento de hombres y mujeres, del pueblo, de la presencia humana, del ámbito rural al ámbito fabril, al ámbito de las industrias. Y eso dio lugar a la creación de los sindicatos. Pero este cambio, aparentemente hasta ahora, está haciendo el mismo recorrido, pero la gente la desplaza y no va a ningún lado. Esto es lo preocupante que tenemos frente a nosotros. O todavía no lo vemos. ¿A dónde van a estar? ¿A dónde voy a ir a laburar yo? Cuando, por ejemplo, en la cadena de supermercado, en las cajas no haya más nadie, y vos pasás con una tarjeta y pagué lo que tenés que pagar, que ya está. ¿A dónde van a ir eso? Es decir, ¿a dónde va el que sale de allí? Eso todavía no está claro. Entonces yo como metáfora le voy a decir simplemente algo que dije ahí en la universidad, que lo leí por ahí, no me acuerdo quién es el autor, pero no es una metáfora mía, se la copié a alguien, pero me parece muy aleccionadora, porque esa también tiene que ser nuestra, de alguna manera, nuestra argumentación cuando discutimos todo esto, porque tampoco nosotros nos tenemos que convertir en saberlo-todo, porque tampoco esto tiene que tener una síntesis de naturaleza política, como dije, que los compañeros tengan algunos insumos para decir, no, mire, no nos vengan a correr, nosotros queremos tener una decisión sobre todo lo que usted está diciendo, porque si usted va a ganar muchísimo más dinero con la incorporación de la tecnología, entonces vamos a empezar por afuera. Hay una cosa que nosotros, especialmente el transporte, ha puesto siempre arriba de la mesa, que es la participación en las ganancias. Así que si va a haber innovación tecnológica y va a haber mayor rentabilidad, bueno, entonces esto es una de las respuestas. Queremos participar en la moneda de más que ustedes van a tener. Entonces, esto que yo leí decía algo así. Parece ser que cuando al fin los dueños del mundo le ven encontrar el agujero al mate, después de revoluciones, golpes de Estado, o las privatizadoras y programas parecidos al que se está llevando a cabo en nuestro país, habían encontrado al fin desprenderse de los trabajadores. Los tipos al fin habían logrado suprimir los sindicatos y ya no tenían ningún obstáculo para multiplicar sus ganancias. Claro, lo que ocurría es que los dueños del mundo eran pocos y se odiaban entre sí. Y para ellos, lo más importante no solamente era multiplicar la ganancia, sino estar al frente del mercado, al frente de la riqueza. Es decir, no se contentaban únicamente con ganar, sino que tenían que ser los primeros. Y todos sabemos, y esto es una frase que se la dejo como dirigente sindical, que la competencia, compañero, produce la mejor productividad, pero la peor gente. La competencia tiene la mejor productividad, pero produce la peor gente. Porque en la competitividad, y esto lo saben los compañeros de la década de 60 de la fábrica, cuando le metieron el trabajo del taylorismo y le decían vos tenés que hacer tantos bulones, y ahí te cagaban y se cagaban entre los compañeros porque había algunos que no podían tener ese ritmo de velocidad. Entonces la competencia tiene una alta productividad, pero produce la peor gente. Como tenían esa competencia, los tipos siguieron dando vuelta alrededor de todo esto al efecto de ganar la supremacía. Al poco tiempo, como habían desplazado del mercado a muchos de ellos, se dieron cuenta que estaban todos de nuevo más o menos en la misma línea. Todos tenían rentabilidades parecidas y nadie tenía, digamos, la supremacía sobre el mercado. Ahí fue cuando llamaron a los inventores y a los expertos. Y los inventores y los expertos
crearon los robots y la automatización. Y claro, se volvieron locos de contento y de ambición, porque por fin habían encontrado un método que les permitía a ellos tener una rápida expansión de sus ganancias. Claro, como todavía eran algunos que seguían compitiendo, rápidamente el que estaba al frente de la competencia logró tener un robot mejor que ellos. Y por lo tanto, al poco tiempo, todo el mundo tenía una alta productividad. De a poco, como todo el mundo estaba robotizado y automatizado, de a poco se fue muriendo la gente, porque como no trabajaba y como no tenía lugar de subsistencia, la gente se fue desapareciendo, se fue muriendo de hambre o se fue desplazando y se fueron achicando todos los núcleos humanos. Los dueños del mundo, no obstante eso, siguieron compitiendo entre ellos. Al poco tiempo se dieron cuenta que todo lo que producían le inundaban las oficinas, los muelles, los depósitos, los lugares de trabajo. Ya ni siquiera se podían desplazar los robots, porque el consumo y el stock de todo lo que producían era gigantesco. Y allí cayeron en la cuenta que cada vez producían más y no había consumo, porque los que tenían que consumir se habían muerto o prácticamente habían desaparecido. No obstante eso, ellos habían encerrado todavía algunos humanos para tenerlo como ejemplo del atraso que había sido este tipo de civilización. Llegaron a un punto de que tampoco tenían para comer ellos y finalmente terminaron enfrentándose con el último grado de competencia que tenían, enfrentándose entre ellos y liquidándose entre ellos. Cuando desaparecieron todos y los últimos guardianes de esos que habían encerrado también dejaron de estar frente de las prisiones porque ya no existían, los humanos que habían quedado adentro abrieron la prisión, respiraron después de mucho tiempo alguna bocanada de libertad y entonces se dijeron, ahora vamos a hacer un mundo distinto. Entonces, esta es la metáfora que les digo. Nosotros tenemos que pelear para construir un mundo distinto, donde el trabajo humano no sea tratado como una mercancía, porque para nosotros el trabajo es un valor. Así que esto es lo que yo le podía volcar como comentario político y como insumo para que abordemos la discusión sobre el cambio tecnológico en la Argentina y que vayamos a desmondar a nuestros legisladores el hecho que hay que participar allí porque también el juego y la vida del sostenimiento democrático está atada a la suerte del ejercicio de la política y de que no desaparezca de esta la discusión sobre el poder, porque en definitiva de lo que estamos discutiendo es el poder. ¿Quién hace la innovación? ¿Quién la controla? ¿Cómo la desarrollamos y qué tipo de consumo queremos tener? Muchísimas gracias.